a todos. Continuamos con nuestros contenidos relacionados con el trabajo de la iluminación en los audiovisuales, sobre todo en los dramatizados. Ya todos tenemos claro, lo hemos comentado anteriormente, que los programas de corrección de color tienen una cantidad de herramientas con las cuales no solo aumentamos o disminuimos la cantidad de luz, sino que también podemos alterar, podemos cambiar, podemos seleccionar otra temperatura de color diferente a la que utilizamos en el momento de la grabación. A mí me gusta crear la atmósfera en el momento de grabar porque ayuda a que las actrices y los actores entren en situación y también el resto del equipo. El tema de la iluminación es infinito. Influye la parte técnica y la parte de la creación, la parte artística. En la parte técnica no siempre contamos con lo ideal, con el equipamiento que hubiésemos querido tener. Y aquí es donde el aporte creativo sustituye estas ausencias. La luz del sol, que está ahí, no es una luz que podamos manipular. Sin embargo, existen horarios. La temperatura que tiene el sol en el momento de amanecer no es la misma temperatura que tiene la puesta. Y todos estos elementos el fotógrafo los debe conocer, porque en el momento de planificar las escenas, de ya distribuir los días de grabación, los horarios, junto con la dirección de producción, exponga estos criterios para lograr una máxima calidad en el resultado final desde el punto de vista pictórico. A veces no tenemos la cantidad de equipos idóneos, pero si tenemos en cuenta que en la postproducción nosotros podemos alterar o podemos distinguir la temperatura de color de una manera dirigida, utilizando las herramientas a las cuales ya me referí, entonces no necesariamente nuestras fuentes de luces tienen que ser especializadas. A veces un rebote, un simple rebote, se logra con una superficie blanca, hasta con una hoja de papel. Solo se trata de pensar y de pensar. La imaginación es mucho más rica, mucho más infinita que cualquier equipo, que cualquier sistema de iluminación que pueda existir. Y quizás con pocos recursos nosotros logremos una iluminación efectiva, logremos atmósferas dentro de nuestros decorados que sencillamente lo único que tuvimos que aplicarle fue la imaginación. Y por supuesto que lleva tiempo, lleva horas, lleva consultas, lleva estudio. Trato siempre de acercarme a la pintura clásica para estudiar la iluminación de esos grandes artistas y por ahí buscar la inspiración de una iluminación que pueda tener, para mi gusto, los elementos que quizás se requieren en determinados momentos de la historia. Voy a mencionar dos nombres, Rembrandt y Caravaggio. Para mí estos pintores que tenían una imaginación extraordinaria son fuentes constantes de consultas. Hay una cosa curiosa. En uno de nuestros encuentros anteriores hablamos sobre el tema de la profundidad. Tenemos alto y tenemos ancho, pero no tenemos la profundidad. O sea, las mismas limitaciones que tenían esos pintores, o todos los pintores. Tienen que fabricar esa tercera dimensión que no existe en el plano. Esa profundidad, esa perspectiva, y hay que crear la ilusión en el espectador de que esa perspectiva, de que esa profundidad, de que esa tercera dimensión está presente, porque la podemos poner en función de nuestra historia, de nuestro lenguaje, de nuestra imagen. ¿Por qué me refiero a este tema de nuevo? En el caso de estos pintores que solamente contaban con su lienzo y con sus pinceles, se sentaban frente al tema que iban a plasmar y comenzaban a transmitir a esa superficie la imagen que tenían frente a ellos, pero de una manera también destacada, lo que en su mente estaba pasando en ese momento relacionado con esa misma imagen. Y muchas veces,
no tenían delante esa imagen que estaban plasmando. Todo estaba aquí. ¿Qué tenemos a favor? Que el escenario que nosotros tenemos delante de nuestros ojos sí es real. En ese escenario sí hay profundidad. En ese escenario sí hay tercera dimensión. Solo que cuando ponemos la cámara, a través de la cámara lo que vamos a percibir en nuestro visor o en el monitor va a ser una imagen que no tiene esa profundidad. Y precisamente la vamos a lograr con nuestro pincel. En el encuentro anterior me referí a que no existe imagen si no hay luz. Pero no se trata de alumbrar, no se trata de poner una luz para que nuestra cámara pueda tener imagen, sino que además de eso, que desde el punto de vista técnico es una realidad, entra a jugar a través de nuestra imaginación, a través de lo que pensamos, a través de lo que idealizamos en el momento de ejecutar la iluminación, las proporciones de cantidad y las proporciones de calidad. Hay una realidad. En el momento de grabar existe encima de nosotros la presión del tiempo. Yo siempre la he catalogado como la etapa traumática. Y después, cuando estamos en el proceso de la postproducción, estamos mucho más relajados. No es que tengamos un tiempo indefinido ni un tiempo infinito. También los tiempos en la postproducción tienen limitaciones. Pero sí estamos en un entorno mucho más cómodo. Estamos en un cubículo climatizado, no tenemos la preocupación encima de las condiciones atmosféricas, no están incidiendo los sonidos externos, aunque quizás en el cubículo de al lado tenga mucho más alto el tema sonido, como es el caso, y lo estemos escuchando. Pero evidentemente que es mucho más relajado todo el trabajo, lo que nos da la posibilidad de probar, de hacer alguna comparación, ver si esta temperatura de color nos funciona mejor que la otra, si esta cantidad de luz es más conveniente para determinada escena o para determinada posición de una de las luces, y en ese laboratorio evidentemente que saldrá ganando nuestra imagen. Finalmente, lo que quiero decir es que el tema iluminación es infinito. Existen muchas luces de efectos. Yo pienso que todas las luces son de efectos. Todo depende de la intención con la que se vaya a poner la luz. Siempre que se ponga una fuente de luz, tiene un propósito. Porque recuerden que siempre que hay luz, habrá sombra. Y tenemos que evitar que dentro del decorado, con los movimientos, los desplazamientos de nuestros personajes, haya más de una sombra. Porque, en primer lugar, es de mal gusto. Y en segundo lugar, distrae. En tercer lugar, no tiene lógica dentro de nuestro cuadro por determinadas convenciones. Hay algunas luces de efectos muy específicas. Está la luz totalmente cenital, que cuando hablamos del backlight, yo hacía la observación de el cuidado que tenemos que tener con la angulación del backlight, no se nos vaya a convertir en una luz cenital. Y el propósito que tiene el backlight de crear el contorno para separar nuestra figura del fondo se pierda y se convierte a la figura en un tema no deseado. Tenemos también la luz de abajo, que es una luz fantasmagórica, es una luz fantástica, es una luz que se utiliza en determinados momentos con un fin dramático específico. Y es que ese es un denominador común que tienen todas las posiciones de luces. No se puede poner una fuente de luz gratuitamente. Cuando hay una luz dentro del decorado, que no la tenemos bien definida, que no está cumpliendo con un propósito específico, esa luz sobra, así, sencillamente. En nuestro próximo encuentro ya comenzaremos a hablar sobre el trabajo de la cámara, que evidentemente su relación directa con la luz nos obligará a volver a tocar algunos de estos aspectos a los que nos hemos referido con relación a las fuentes de luces y con relación a sus posiciones, a su cantidad y a su temperatura de color, o sea, a su calidad. La cámara tiene dos condiciones importantes a tener en cuenta, y esto lo voy a decir como avance de nuestro próximo contenido. Esas dos condiciones son el poder persuasivo de la cámara y el poder selectivo de la misma. En nuestro próximo encuentro comenzaremos
por estas dos definiciones. Y vamos a ver la tremenda relación que tienen con la iluminación, que también tiene un gran poder persuasivo y un gran poder selectivo. Recuerden que a partir del mes de febrero vamos a alternar nuestros contenidos con el que me referí en el encuentro anterior, llamado Las Glorias y sus Memorias. Les agradezco infinitamente, como siempre, su atención y nos vemos en nuestro próximo encuentro. A todos que tengan un buen día. Muchas gracias.